Hola, ¿cómo está mi gente? Bueno, hoy quería hablarles un poco de literatura, o por ejemplo del origen de la literatura, que es la Ilíada, que se le adjudica a este poeta Homero, ¿no? Se cree que esto se escribió aproximadamente en el año octavo, siglo octavo, por ejemplo, antes de Cristo, y se cree que es la culminación de una larga tradición oral de poeta saedo que se da en la culminación de este poeta en particular, que es Homero, aunque la filología trata de fundamentar que no fue un solo hombre, sino que fueron muchos poetas y que son muchos extractos, que se hizo una compilación en el siglo octavo antes de Cristo, en donde se le puso por nombre Homero a este escritor, eh, que nos cuenta, digamos, eh, una partecita, el noveno año, una parte del noveno año de la guerra de Troya. Esta guerra que se dio entre griegos y troyanos, entre los aqueos, ¿no? Y contra Elión, por eso Elión se llamaba la antigua Troya, Elión, por eso Eliada, ¿no? Eh, bueno, es- esta guerra podríamos decir que se remonta a los mismos dioses. Se cree que la diosa Discordia, al no haber sido invitado a una fiesta en el Olimpo, llega a la fiesta sin invitación y obviamente eh, vino enojada y tira una manzana entre las piernas de las tres diosas más importantes, ¿no? Que tenemos en la mitología griega, que está la diosa Hera, diosa Atenea y diosa Afrodita, y tirando esa manzana dice que esa manzana le pertenece a la más bella de las tres, alguna de las tres diosas. Entonces los dioses, como no querían comprometerse con eso, deliberaron y bueno, dejaron que, digamos, dé el veredicto un humano de quién era la diosa más bella. Entonces las tres diosas se le aparece a Paris, ¿no? Hijo de Príamo, que es rey de Troya, se le aparece estando en el campo y bueno, le hace esta pregunta, ¿no? Cada uno le hace una promesa particular, ¿no? Atenea, como diosa guerrera, le promete, ¿no?, las victorias en las guerras, que va a ser el mejor guerrero, si la elegía como la más bella. La diosa Hera también le hizo otras promesas, pero la diosa Afrodita le prometió la mujer más bella. Y Paris terminó eligiendo como diosa más bella a la misma Afrodita, y esta, bueno, le dijo que le iba a considerar la mujer más bella, que es Helena de Troya. Bueno, Helena de Troya eh, en realidad estaba casado, le dicen Helena de Troya, pero en realidad estaba casado con el hermano del rey de reyes, que le dicen Agamenón, ¿no? Agamenón tenía un hermano que se llamaba Menelao, que vivía, era el rey de Esparta, ¿no? Una de las ciudades más poderosas de la Pangea griega, que le dicen, ¿no? La Pana griega, que es una conjunción de reyes, una coalición que ellos van a hacer para enfrentar a los troyanos. Pero el líder que va a, justamente va a liderar esta guerra contra los troyanos va a ser Agamenón, ¿no? Que también es importante también en las tragedias griegas, Agamenón, ¿no? Que termina muerto por Clitemnestra, que es su mujer, y Egisto, ¿no?, su amante. Pero bueno, eso es otra historia, está en la tragedia. Pero bueno, este rey Agamenón es el que va a dirigir, digamos, eh, la guerra contra los troyanos. ¿Pero por qué se da la guerra? Porque eh, Paris termina raptando a Helena, eh, que es la mujer del hermano del rey Agamenón, ¿no? La mujer de Menelao. Entonces, esta ofensa, o esta afrenta mm, tan mal vista, digamos, en la antigüedad,
tenía que ser vengadas, ¿no? Entonces los griegos se aliaron para vengar, digamos, esta afrenta tan grande que tuvieron de parte de los troyanos, que es un príncipe troyano el que le roba, digamos, la mujer al príncipe griego, ¿no? Entonces, bueno, pero la Ilíada no se trata tanto de la guerra, sino se trata más del enojo, de la ira, de la cólera de Aquiles. Aquiles es también es un héroe griego de padre humano, pero de diosa, de madre diosa, digamos, ¿no? De hijo de la diosa Tetis y de su padre humano que es Peleo. Y como dije, la Ilíada se trata sobre todo de la cólera de Aquiles. Podemos decir que este libro consta de 24 cantos y bueno, la guerra la dirige Agamenón. Agamenón, que es rey de reyes, es la que dirige y que comanda y que llama a una colisión a todos los reyes griegos. Eh, no existía en esa época un país llamado Grecia, sino que existía un montón de reyes, un montón de reinos, que lo que los unía quizás eran sus dioses y, y su cultura, ¿no? Pero también su lengua, ¿no? Entonces, bueno, Esparta se alzaba como el reino más fuerte con Agamenón y por eso era él el que encabezaba, digamos, la guerra contra los troyanos. Eh, en una primera instancia, Aquiles estaba en la guerra, pero fue ofendido gravemente por Agamenón, porque se había quedado con una esclava de él que era muy preciado por Aquiles, si no me equivoco, creo que se llamaba Briseida. Y bueno, esto lo ofendió mucho a Aquiles y Aquiles se retiró de la guerra, dejó de pelear, porque él quería que Agamenón le pida disculpas sobre esta ofensa, pero Agamenón también, como era el rey de reyes, tampoco se dignó a pedirle disculpas. Y del otro bando, el hijo del rey Priamo, el rey de Troya, estaba Héctor, como un príncipe muy valiente, había vencido a muchas batallas y muchos héroes griegos habían caído. Pero la balanza se va a inclinar para el lado griego recién cuando Aquiles, justo cuando arranca, ahora cuando leamos un poquito la primera estrofa, cuando Aquiles entra en escena. ¿Por qué Aquiles decide entrar en la guerra? Porque Héctor mata a uno de los mejores más íntimos de Aquiles, que es Patroclo. Entonces Patroclo, al estar muerto, Aquiles entra en escena para vengar la muerte de su amigo. Y ahí es donde se va a desatar todo el furor de este gran héroe que es hijo de una diosa, la diosa Tetis, y de un hombre que es Peleo, ¿no? Aquiles tenía una debilidad, ¿no? Por eso hasta hoy en día seguimos utilizando el talón de Aquiles. ¿Por qué el talón era la parte débil del héroe? Todo héroe, esto hay que entender cuando uno lee literatura clásica o literatura así de héroes, todo héroe tiene una parte de debilidad, digamos, ¿no? En donde uno le puede ser vencido. La parte débil de Aquiles era el talón. ¿Por qué? Porque cuando su mamá lo bañaba en el río Estigia, lo agarraba del talón y lo bañaba con el río que lo volvía inmortal, ¿no? Pero de donde lo agarraba era el talón y ahí no le tocaba las aguas del río que lo volvía inmortal. Entonces, si era herido en ese justo, en el talón, era vulnerable, o sea, podría ser muerto. E inclusive va a ser matado por Paris por una flecha, ¿no? En el talón justamente. Pero bueno, Aquiles va a ser el que va a entrar en escena y va a terminar matando a Héctor. Bueno, la Ilíada termina con el funeral de Héctor, digamos, ¿no? Porque su padre Priamo le va a pedirle justamente a Aquiles que le entregue el cuerpo de su hijo, porque los antiguos, ya sean los griegos o los antiguos pueblos, creían que si un cuerpo no era sepultado, no podía bajar al Hades o no podían, digamos, pasar a la otra vida.
si se dejaba su cuerpo insepulto, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una tragedia, Antígona retrata muy bien esto también, ¿no? Una tragedia de Sófocles, que es la Antígona, retrata de por qué ella da su vida por sepultarla a su hermano muerto, ¿no? Porque era una orden de los dioses, o sea, darle sepultura a los muertos. Entonces el rey Príamo va a ir a pedirle a justamente a Aquiles su hijo muerto, ¿no? Y ahí entre los dos van a llorar juntos. Aquiles va a llorar su amigo muerto, que es Patroclo, y Príamo su hijo muerto, que es Héctor, ¿no? Entonces, esta literatura que nos relata solo una partecita de la guerra, otra parte, otros pormenores de la guerra de Troya, lo conocemos, digamos, por otros escritos, pero no justamente por la Ilíada. La Ilíada solamente retrata la cólera de Aquiles. Y esta batalla, lo que va a tener de particular, la batalla de la guerra de Troya, es que del bando troyano van a haber ciertos dioses que apoyan a los troyanos y del lado de Aqueo, del lado de los griegos, ¿no? Aqueos le llaman a los griegos, van a haber otros dioses que van a apoyar a los griegos. Entonces también ahí vemos que están las trampas de los mismos dioses, que ayudan y que tienen sus héroes favoritos. Y esto es muy interesante, ¿no? Este libro es cuando los dioses habitaban la tierra, ¿no? Es como que los dioses caminaban junto a los héroes y estaban presentes también en esta guerra. Entonces es muy interesante esta literatura, ¿no? Y es como el origen de la cultura occidental. La Ilíada hay que conocerla por cultura y porque un poco retrata, digamos, las angustias, habla del tema de la muerte, ¿no? La tragedia que sufre ya al venir a este mundo, ¿no? Entonces todas esas cuestiones tan profundas del ser humano lo podemos encontrar en este gran libro que es la Ilíada. Y bueno, voy a leer el principio, el primer canto, para que vean cómo arranca, ¿no? Arranca con la peste y la cólera, ¿no? Y dice, canta, oh diosa, la cólera del pélida Aquiles, cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos y precipitó al Hades a muchas almas, valerosas de héroes a quienes hizo presa de perros y pastos de aves. Se cumplía la voluntad de Zeus, desde que se separaron disputando el Átrida rey de hombres y el divino Aquiles. Acá nombra justamente al Átrida rey de hombres, a Agamenón, y al divino Aquiles, ¿no? Estaba en la disputa ahí cuando arranca de por qué estaba enojado Aquiles con Agamenón, pero bueno, ya los siguientes cantos vamos a ver que cuando Aquiles entra en escena y empieza a desatar todo su furor de gran héroe y bueno, termina también muriendo como gran héroe. Así que bueno, espero que le haya resultado lindo este resumen, muy resumido, de esta gran obra de Homero, que es la Ilíada, y que es el origen de la cultura occidental, el origen de toda la literatura. Muchas gracias.